Hola, hola a todas, un placer saludarlas y bienvenidas al Club de Mujeres para una Mejor Salud. Quiero darles las gracias por estar con nosotras compartiendo este espacio. Gracias a todas las interesadas que nos han estado escribiendo para esta entrevista con nuestra querida Arantxa. Les saluda Rosa Horta. Como siempre, en el Club de Mujeres tenemos invitados especiales, quienes con sus conocimientos y sabiduría nos proporcionan técnicas y herramientas de superación. Hoy tenemos la participación de nuestra querida Arantxa Merino. Arantxa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosa? Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme y por querer conocer más sobre el mundo de las emociones, que básicamente es sobre lo que vamos a hablar. Exactamente. Arantxa es formadora y divulgadora emocional. También es autora de 2 libros buenísimos, Haz que cada mañana salga el sol y Descubre tu verdadera personalidad. Arantxa, qué emoción escucharte. Lo mismo te digo, voy a hacer una pequeña rectificación y es que el segundo libro lo he transformado, lo he mejorado y ahora se llama ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Oh, qué bien. ¿Por qué me Sí, pasa lo que me pasa? sí, digamos que es el mismo, pero mejorado, ampliado y donde las personas se pueden identificar aún mejor para entender qué es exactamente lo que les pasa y cómo resolverlo, Mm, las vías para solucionarlo. qué bien, qué bien. Eso es muy importante. Muchísimas gracias, Arantxa, por la corrección. Vamos a empezar. Primero que nada, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Arantxa Merino? Bueno, pues yo soy una persona que en un momento de su vida decidió seguir los consejos de su padre. Entonces, claro, entonces mi padre no quería que yo fuera psicóloga, que era lo que realmente me apetecía en aquel momento, y él me dirigió hacia la forma mejor que él entendía para tener éxito y tener poder a nivel de la sociedad y tener dinero, que fue la carrera de Ciencias Económicas y Empresariales. Era algo que realmente a mí no me gustaba mucho, pero por complacer a mi padre, pues decidí hacerlo. Digamos que podría decir que hasta los 40 años estuve viviendo una vida que no era mi vida. Estuve viviendo no en el ser, sino en el parecer, en lo que tendría que parecer a los demás para que resultara efectivo que yo fuera una persona exitosa. Pero no era yo misma. Es verdad que me fue bien, es verdad que tuve puestos importantes, directivos en importantes empresas, pero había mucha insatisfacción dentro de mí. La insatisfacción llegó a tal punto en el que yo tuve un cáncer. Con 34 años tuve un cáncer que yo le llamo el cáncer que me salvó la vida, porque aunque lo pasé muy mal y estuve al borde de la muerte, eh, me hizo entender que yo me había equivocado de camino, que no era lo que yo había venido a hacer a este mundo. Así es que poco a poco y a partir de ahí, ya con 40 años, totalmente recuperada, decidí dejar el mundo de la empresa y tampoco sabía qué era lo que iba a hacer, solamente sabía lo que no quería hacer. Y yo digo, bueno, pues por lo menos el 50%, ya es algo, ¿no? Antes no sabía nada, luego ya fui aclarando el 50% y en ese camino en el que yo decidí abandonar un mundo que no me aportaba nada más que efectivamente sí, éxitos económicos, pero también mucha presión social, mucha tensión, muchos problemas, y sobre todo que yo no encontraba ahí mi identidad, conocí a una persona que estas cosas, cuando yo siempre digo que cuando uno decide dar el salto, se atreve a dar el salto al vacío, siempre hay como, pasa como una nube maravillosa que nos recoge y nos lleva al lugar indicado. Entonces, yo conocí a la persona que se convirtió en mi maestra y en mi mentora durante 6 años, era la doctora Preciada Zancot. Digo era porque falleció hace 6 años. Con Preciada Zancot me formé en el MAT. MAT quiere decir Metamodelo de Análisis Transformacional. Ella descubrió un modelo partiendo de las teorías de Eric Berne, del análisis transaccional, y de Jung, las teorías jungianas. Digamos que cerró en los modelos y nos demuestra cómo el ser humano funciona con 6 dimensiones, cómo las emociones son las energías que nos permiten vivir y reaccionar ante cualquiera de las situaciones que tengamos en la vida, y cómo cada uno de nosotros nace con una emoción dominante, una emoción
que va a marcar nuestro carácter, nuestro comportamiento, incluso nuestra forma de vestir, o de andar, o de comer, o de relacionarnos. Y va a deteriorar otras dos emociones que van a ser muy importantes para nosotros, pero que se van a ir desconectando, generalmente antes de los 7 años de edad. Y a partir de ahí empezamos a vivir en una prisión en la que ya no sabemos quiénes somos. Entonces esas teorías, ese método, a mí me cambió, me transformó totalmente la vida. Fueron 6 años de estudio profundo en los que me dediqué exclusivamente a profundizar en el ser humano, en el comportamiento del ser humano, y ahí encontré mi pasión. Lo que no había encontrado antes fue ahí donde lo encontré, y fue tal el cambio que experimenté en mi vida, fueron tales los resultados que dije, bueno, esto no se puede quedar aquí, yo tengo que hacer algo con ello. Y así fue como empecé a divulgar, y decidí divulgar pues de todas las formas posibles, a través de libros, a través de cursos, seminarios, charlas, entrevistas, bueno, pues también tengo un blog, artículos, de todas las vías posibles. Lo importante para mí es divulgar que el ser humano tiene dentro unas claves súper importantes para funcionar, pero que son muy desconocidas, que nadie nos ha enseñado a usarlas. Nos han enseñado matemáticas, historia, muchas asignaturas, pero nadie nos enseñó a vivir. Y mientras no sepamos vivir, por mucho que sepamos intelectualmente, vamos a estar perdidos con nosotros mismos, y la vida, por mucho éxito que tengamos, no nos va a resultar bien. Así me he presentado un poquito por encima, pero bueno, creo que he hecho un panorama sobre mi vida. Hermoso, la historia es hermosa. Y déjame aclararle a a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, que pueden anotar sus preguntas. Vamos a estar contestándoles preguntas en vivo, y entonces son bienvenidas las preguntas. Pero mientras llegan esas preguntas y Arantxa nos cuenta un poquito más, háblanos acerca del primer libro, Haz que cada mañana salga el sol. Cuéntanos un poquito del libro. Voy a hablar de Haz que cada mañana salga el sol, y antes voy a hablar de una cosa que creo importante para las personas que nos escuchan y nos ven, porque cuando las personas oyen hablar de emociones, enseguida conectan con la inteligencia emocional. Y yo quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional, bueno, tiene muchas cosas buenas, sobre todo para mí la parte mejor que tiene es que ha abierto el mundo de las emociones a todos los ámbitos, a todos los ambientes, a todas las personas, lo cual es una tarea de divulgación muy importante. Pero la inteligencia emocional no responde a nuestras dudas, y son multitud de los coaches, los psicólogos que vienen a mis cursos, porque claro, dicen, yo estoy trabajando con un paciente o con un cliente y claro, entiendo la emoción, llega la emoción, pero no sé sacarle de la emoción, porque la inteligencia emocional no nos explica para qué vale cada emoción, cuándo utilizar cada una de ellas y cómo entrar o salir de ellas. Esa es la gran diferencia que se crea entre la ingeniería de las emociones, que es el método que yo divulgo, y la inteligencia emocional. Es decir, que para cualquier persona que diga, yo ya escuché sobre emociones, yo ya sé de emociones, yo le digo, seguramente no, porque la ingeniería de las emociones es un método que está empezando a conocerse, todavía no se conoce lo suficiente, y las personas lo confunden. Oyen hablar de emociones y creen que todo es lo mismo, pero no, aquí se dan respuestas verdaderas y cada persona va a saber en tiempo real qué emoción estás sintiendo, si es la emoción adecuada o qué disfunciones se producen si la emoción no es la correcta o no es la adecuada. Va a tener todas las claves de su funcionamiento interior y va a ser absolutamente práctico para el día a día desde el minuto 1, es decir, desde el primer taller van a tener todas las claves para poder gestionar bien estas emociones. Y justamente en este libro, en Haz que cada mañana salga el sol, lo que explico son las emociones, cómo las entendemos de mal y cómo son en realidad y qué es lo que nos vienen a aportar en realidad. Por tanto, voy a tratar las 6 emociones básicas: el miedo, la tristeza, la rabia, el orgullo. El orgullo es una emoción que ningún método, ningún libro de psicología jamás han hablado de esa emoción. Sin embargo, es la emoción de la autoestima. Claro, es muy cómodo, si el mundo quiere manipularnos, no dejarnos conocer
esa emoción tan importante que nos hace sentir orgullosos de nosotros mismos porque nos conecta con lo que realmente somos. Así, si vivimos en ese desconocimiento, somos más fáciles de manipular, incluso de someter. El orgullo, el amor y la alegría. Esas son las 6 emociones básicas, de ahí se derivan unas cuantas más, muchas más realmente. Entonces, cada capítulo del libro se dedica a una emoción. El miedo, ¿qué es lo que entendemos por el miedo? ¿Cómo actuamos el miedo? ¿Y a dónde nos lleva esa forma de entender el miedo? ¿Y qué es el miedo en realidad? ¿Cuál es la finalidad del miedo? ¿Cuál es el sentido del miedo? Porque cada emoción está asociada a un sentido, el tacto, el gusto, la vista. Cada uno de ellos activan una emoción. ¿Qué nos pasa cuando utilizamos la emoción adecuada ante el estímulo? Porque lo que vamos a ver es que no hay emociones positivas o emociones negativas, hay emociones auténticas o emociones falsas. Una emoción auténtica es una emoción que se utiliza ante el estímulo adecuado. Una emoción falsa es una emoción que utilizas pero no corresponde al estímulo. Entonces se crea una disfunción. Esa disfunción es como un cortocircuito. Y ese cortocircuito nos va a afectar emocionalmente, físicamente, intelectualmente también a todo lo que es a nuestra psique. Incluso podemos experimentar somatizaciones que pueden llegar a convertirse en enfermedades por utilizar en exceso una emoción que no es adecuada o por no utilizarla nunca esa emoción cuando sería conveniente utilizarla. Y así podemos conocer ese panorama, ese mapa emocional que nos responde a todas las preguntas y es absolutamente práctico y nos guía y nos da respuestas en cada minuto de nuestras vidas. Esa es la finalidad del libro. Muy bien, muy bien. Ya tenemos participantes y nos están haciendo preguntas. Bien. Sí, muy bien. Bien. Una de ellas, ¿cuándo yo sé que la emoción es auténtica? Pues mira, porque vamos a enseñar en el taller, en el próximo taller que hagamos, gratuito, vamos a enseñar ya las claves de lo que son los estímulos. Entonces, digamos que en la vida te pueden pasar infinidad de cosas, pero las vamos a resumir en 6 estímulos. ¿Qué nos pasa? Que no observamos, no vamos por la vida demasiado rápido, estamos demasiado pensando en nosotros mismos o en el qué dirán los demás, estamos pendientes de cosas que no son lo que es la vida en realidad. Entonces, lo primero que yo voy a indicar es que hay que observar. Entonces, si por ejemplo, yo tengo la expectativa de que me contraten en una empresa y resulta que finalmente, por algo que no es ajeno a mí, pero finalmente no me contratan, pero yo estaba segura que me iban a contratar, es muy posible que yo reaccione con la emoción rabia, porque me dé rabia haber perdido ese trabajo o esa oportunidad. O a lo mejor inmediatamente me viene el miedo y digo, claro, es que nadie me va a contratar nunca porque yo no valgo, porque no sé si voy a poder. Y ahí nos vamos a quedar un montón de tiempo. Pero si tú sabes qué es lo que ha pasado realmente, lo que ha pasado es que has experimentado una pérdida de expectativas. Tú esperabas una cosa, pero ha pasado otra. Eso es pérdida. Ante las pérdidas toca una emoción concreta. Pero claro, si hay alguien que, por ejemplo, te miente y tú sabes que te está mintiendo, pero te callas y lo vives con miedo porque no quiero decirle nada para no dañarle, o lo vives con tristeza porque dices, bueno, en el fondo tampoco quiero perder un amigo por decirle la verdad. No estás conectando con la emoción que sería la adecuada para las mentiras, las injusticias, los abusos, las traiciones. Entonces vamos a enseñar que hay 6 bloques de estímulos y tú eres el quien tienes que diferenciar lo que está pasando en tu vida. ¿Me están engañando? ¿Estoy sufriendo una pérdida? ¿Ahora mismo alguien está creando un espacio seguro para mí? ¿Estoy recibiendo un regalo de la vida? ¿Esto es una amenaza de que pueda pasarme algo a futuro si ahora no actúo? ¿Es una situación en la que tengo que admirar a alguien o tengo que admirarme yo? Esos son los 6 estímulos. Y cada estímulo va a requerir de una única emoción. Si lo hacemos así, es simplemente así de fácil. Los niños lo hacen perfecto. Un niño antes de los 7 años, entre los 3 y los 7 años nos desconectamos. Pero desde luego antes de los 3, 4 o 5, ese niño va a utilizar las emociones perfectas. Va a llorar cuando experimenta una pérdida.
se va a enfadar cuando experimenta una injusticia y va a decirnos que no cuando él viva una amenaza. Simplemente tendríamos que aprender de ellos en lugar de domesticarles, que es lo que hacemos, y al final les hacemos que vean la vida con nuestros ojos ya desconectados de lo que es la vida en realidad. Y esa es la tristeza, ¿no? Que seguimos pasando en nuestros hijos como una especie de maldición todo lo que a nosotros nos ha pasado. Lo que nos pasaron nuestros padres no nos gustó, pero hacemos lo mismo con nuestros hijos. La verdad es que tampoco tenemos claves para resolverlo, pero ahora con esto sí, vamos a tener estas claves. Y así al poder diferenciar lo que es un estímulo concreto, si utilizas la emoción adecuada con las funciones de cada emoción, vas a ver el resultado. Es Genial. Inmediato. Otra pregunta, están preguntando. Dice, ¿me ayuda a conocer mis emociones en el estrés de la vida? ¿Perdona? ¿Puedes repetirme la pregunta? No la he entendido muy bien. La pregunta es, ¿me ayuda a conocer, el conocer las emociones, me ayuda en el estrés diario del diario vivir? Por supuesto, por supuesto. Las emociones nos ayudan a estar bien, a sentir bienestar todo el tiempo. Yo me entristezco mucho cuando escucho personas que dicen, que les preguntan, ¿qué es la felicidad para ti? Y la mayoría de las personas dicen, son pequeños momentos robados, ahí al azar, pero no es eso, eso es lo que nos han vendido, qué pena, es mentira. Podemos estar las 24 horas fluyendo. No quiere decir que estés sin sentir nada, tumbado en un sofá sin hacer absolutamente nada. No, simplemente te van a pasar cosas, en la vida te van a pasar cosas. Si tú utilizas la emoción adecuada ante el estímulo, vas a sentirte bien. Estás continuamente gestionando. Por supuesto que gestionar las emociones va a ser algo que nos va a quitar el estrés, nos va a quitar somatizaciones de enfermedades, nos va a quitar el sentirnos impotentes ante muchas situaciones, nos va a quitar la irascibilidad, o sea, nos va a colocar en un estado maravilloso donde todo lo que nos pase lo vamos a poder gestionar sin ningún tipo de miedo. Pero más allá de eso, no solamente están las emociones y el conocimiento de las emociones, es que también hablaremos de lo que son las tipologías de personalidad y cuando cada uno pueda conocer cuál es su personalidad, entenderá por qué hay una tipología concreta que tiene una tendencia tremenda a sufrir estrés. Y es porque ejecuta continuamente una disfunción en concreto. Y mientras siga ejecutando ese tipo de disfunción, que es por utilizar una emoción en vez de otra, concretamente, o sea, es sencillo porque siempre es el mismo patrón, no va a tener 25 claves, va a tener una única para quitarse el estrés. Pero tiene que conocer todo esto y entonces esa persona dirá, claro, cada vez que cambio esta emoción por esta otra, genero estrés. Es simplemente hacerlo a la inversa. Es práctica, pero si no puedes practicar si no sabes cómo. Claro, claro. Entonces, estamos hablando primero del libro Haz que cada mañana salga el sol y ahora vamos a empezar a hablar un poquito más acerca de por qué me pasa lo que me pasa. Muy bien. Es el de las personalidades. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Es un libro maravilloso, Yo estoy muy satisfecha con él. ¿Cuántas personalidades existen? O sea, un poquito, un resumen chiquito del libro. Mira, existen 6 tipologías de personalidad. Cada una de ellas tiene una emoción dominante. Como hay 6 emociones dominantes, pues hay una tipología que tiene el miedo como emoción dominante, otra que tiene la tristeza como emoción dominante, otra que tiene la rabia como emoción dominante, otra el orgullo, otra el amor y otra la alegría. Por tanto, hay 6 tipologías de personalidad. No es mejor ni peor pertenecer a una tipología u otra, porque realmente la tipología se gesta en el útero materno. De manera que la madre, mientras está embarazada, va a sentir todo tipo de emociones, pero va a haber una emoción predominante en ese embarazo. Puede sentir rabia porque esté viviendo situaciones injustas, o puede sentir alegría, por supuesto, porque va a traer una nueva vida al mundo, pero puede sentir tristeza porque ha fallecido su madre mientras está embarazada. En fin, el entorno es el que va a determinar cuál es la emoción que va a sentir la madre. Pero ya digo, no es mejor sentir una que otra, simplemente es lo que hay. De manera que ese niño, en el útero materno, ya va a estar recibiendo las descargas hormonales de esa emoción dominante de la madre, porque las emociones
están relacionadas con hormonas y también cada emoción regula una parte de nuestro organismo. Todo eso lo iremos viendo. En el taller no, pero en el curso sí, porque el curso va a ser mucho más profundo. El taller es una primera visión que va a aportar mucha información y muchas claves. Entonces, claro, el niño ya nace con esa emoción dominante. Y esa emoción dominante determina que cada uno de nosotros tengamos dos puntos fuertes. Una emoción que será la de nuestro talento y otra emoción que será la de nuestra vocación. Es decir, que conocer tu tipología de personalidad quiere decir que vas a conocer tu competencia, que es algo que se te da bien, esa es la emoción dominante. Luego tu talento, que es tu punto o don genial y te hace diferente de los demás. Y vas a conocer también tu vocación, que es lo que da sentido a tu vida, el para qué estás aquí. Generalmente nacemos con una personalidad totalmente libre y maravillosa, pero generalmente entre los 3 y los 7 años, como decía antes, nos solemos desconectar de nuestras emociones y ahí es cuando la personalidad se convierte en tipología, porque la emoción dominante empieza a inflarse. Se infla en detrimento de nuestro talento y de nuestra vocación. Con lo cual, más o menos a los 7, 11 años como mucho, empezamos a olvidarnos de quiénes somos, para qué hemos venido y empezamos a escuchar lo que nos dicen los demás, que nos hacen dudar de nosotros mismos. Y ya nunca vamos a conectar con esas emociones tan importantes para nosotros. Son nuestros puntos de verdadera fortaleza. Y nunca los vamos a conectar porque ya explicaré en el curso que por una serie de mensajes recibidos por nuestro entorno vamos a decidir que esas emociones no son buenas para nosotros. Vamos a decidir complacer a los demás para que nos quieran. Y entonces nos vamos perdiendo a nosotros mismos. Dentro de que hay 6 tipologías de personalidad y cada uno tiene una única con la que nace y siempre va a tener esta tipología, lo importante aquí es aprender a conectarla para ser libre, para recuperar la vida que realmente has nacido para vivir. Pero mientras estemos en una tipología, necesariamente vamos a utilizar otro u otros 2 perfiles tipológicos que nos vamos a incorporar, que van a ser como máscaras, son como otros personajes que ejecutamos porque pensamos que así nos van a valorar o nos van a validar mejor. Y siempre lo vamos a hacer anulando quienes somos realmente. Es decir, que hay 6 tipologías de personalidad, cada uno tiene solamente una tipología con la que nace, pero va a generar otra u otras 2 fases que le llamamos fases de evolución. Y así nos podemos dar cuenta que aunque solamente haya 6 tipologías de personalidad, por eso somos todos tan diferentes, porque cada uno tenemos una o 2 fases de evolución. Las fases son más prisiones. Hay que quitar las fases, conocer tu tipología y actuar sobre tu talento y vocación para conectar. Muy, muy interesante. Yo sé que aquí está todo el mundo súper interesante. Les recuerdo que vamos a tener un taller con Arantxa Merino. Además del taller, las que se inscriban, las que estén interesadas en participar, ya sea ser miembros del Club de Mujeres para una Mejor Salud o participar en el taller de Arantxa Merino, vamos a las vamos a decir, primeras 15 personas que se inscriban en el taller, les vamos a obsequiar 2 tests. El primer test, que es el test de las emociones, y el segundo test, que es el test de las personalidades. Para aquellas personas interesadas en hacer el taller, la información les va a aparecer adjunto con el video para que se inscriban, ya sea para el taller o para el Club de Mujeres. Arantxa, 1.000.000 de gracias. Yo sé que hay más preguntas ahí. Si quieres contestar, ¿te atreves a contestar unas cuantas más? Sí, y antes de contestarlas, me gustaría decir algo, sí, porque creo que es importante. A lo mejor luego hay alguna pregunta que vaya por ahí, pero por si acaso no la hay, son temas interesantes. Uno es decir que este es un método científico. El MAT, que es la teoría en la que yo me baso, es un procedimiento y es un método que está científicamente demostrado. Es objetivo, es demostrable, es verificable en el 100% de los casos, fruto de 40 años de investigación de la doctora Preciada Zancot.
Y esto que te acabo de explicar de cómo se gesta la personalidad en el útero materno, ella estuvo durante 2 años estudiándolo a tiempo completo en un hospital en Madrid, se llama el Hospital de la Princesa, donde investigó cómo hormonalmente las emociones, cómo nos afectaban, hasta ver cómo los niños nacían de estas maneras. Por eso, yo este curso lo recomiendo absolutamente a todas las personas. Las personas que tengan hijos, por favor, tenéis que hacerlo. Porque no vais a entender a vuestros hijos, sino les vais a decir lo que tienen que hacer desde vuestra forma errónea de entender el mundo, no desde lo que cada hijo tuyo tiene una personalidad distinta del otro. No les trates por igual, cada uno necesita algo diferente. Si eres una persona que está trabajando o eres una emprendedora, para emprender tus proyectos no puedes ir con las emociones como las entendías hasta ahora, porque te vas a quedar totalmente coja. Tienes que saber quién eres para que brille tu potencial. Es decir, para cualquier ámbito, pero sobre todo el familiar, el escolar y el profesional, yo creo que sin esa herramienta tenemos que ir con la vida con muletas, porque no tenemos piernas. Y esto consiste en fortalecer tus piernas para que puedas andar tú solo. Hermosísimo, Arantxa, así mismo es. Yo quiero acordarles a todas, yo creo que es muy importante lo que dijiste, yo misma lo viví, y yo tuve el privilegio de hacer el curso con Arantxa Merino y ver cómo mi vida cambió por completo cuando pude alcanzar la emoción dominante en mi vida. Mi vida cambió por completo. ¿Te recuerdas, Arantxa? Eso es, sí, lo recuerdo, ¿cómo olvidarlo? Impresionante, impresionante, wow. La vida cambia, la manera de ver la vida, la manera en que, y por supuesto entonces queremos conocer más, porque ya no solo ayudarnos a nosotros, sino como tú lo dices, y precisamente para esto es el Club de Mujeres. Si tú eres de esas mujeres que quieren conocer nuevas técnicas y herramientas de superación, si eres madre que quiere conocer y traer paz y unidad a los miembros de tu familia, si quieres aprender y tener conocimiento de cómo solucionar y cómo enfrentarte al diario vivir, te invitamos a que formes parte, a que te unas a este Club de Mujeres, a que participes a los talleres. En este caso tenemos a nuestra querida Arantxa Merino que nos vino a dar esta hermosa entrevista, a tener conocimiento de qué son las emociones, para qué sirven, cómo puedo yo afrontarme a la vida, a la ansiedad, al estrés, a todo lo que ocurre a mi alrededor, cuestionando la emoción correcta. Si no es tristeza, si no es injusticia, si lo que tengo es seguridad, falta de seguridad, ¿cuál es la emoción? Y todo eso lo vamos a aprender en el taller que vamos a tener próximamente. Pero si estás interesada, si quieres participar en este taller, te invitamos a que nos escribas, a que te unas al enlace, a que te registres y vas a obtener el test de las emociones y vas a obtener el test de las personalidades. Arantxa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por participar en esta entrevista, por darnos una probadita de qué es las emociones. Y te cedo el micrófono para que te despidas de todas de todas las personas que están participando, que están ahí. Y yo sé que van a haber preguntas, pero vamos a contestarlas, no se preocupen. Arantxa. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, porque siempre cuentas conmigo, siempre me llamas para todo lo que emprendes, porque yo sé que efectivamente las emociones te han cambiado la vida y tú también, igual que yo en su momento, tú también quieres que a todo el mundo le cambie la vida a mejor y por eso cuentas conmigo. También doy las gracias a las personas que nos están escuchando y de verdad este taller, que es gratuito, es abrir una ventana a un mundo nuevo, mucho más fresco, mucho más radiante, donde todo se va a demostrar. Por eso es tan práctico, porque como todo lo vas a entender con mucha claridad y todo es demostrable, te dan ganas de probar. Y en cuanto pruebas y ves los resultados, quieres seguir. Por eso, todas las personas, todas las mujeres maravillosas que queráis seguirnos en este taller, desde luego sé que os vais a llevar un grandísimo regalo. También, desde luego, nos lo haces a nosotras por estar aquí, porque así podemos divulgar entre todos y crear un mundo mejor. Cuantas más personas se sumen a la verdad,
más luz podemos llevar al mundo. Muchísimas gracias, Rosa, por contar siempre conmigo. Y Gracias muchísimas a gracias a todos por escucharme. Gracias a ti, Arantxa. Para mí es un placer y efectivamente, cuando te ha cambiado la vida por este maravilloso curso que yo hice con Arantxa de las emociones, tú quieres que la vida de los demás cambie para mejorar. Así que no pierdas esta oportunidad. Únete a nosotros, al Club de Mujeres para una Mejor Salud, o regístrate. Recuerda que vas a recibir de gratis el test de las emociones y el test de la personalidad, y vas a encontrar cómo registrarte para el taller de la próxima vez. Arantxa, muchísimas gracias. Gracias a todas por estar ahí, por participar, por todos los feedback que hemos escuchado. Hasta la próxima. Cuídense. Gracias. Adiós. Chao, chao.